Hola Mario. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mario. ¿Cómo está? Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte acá. Así que, por sobre todas las cosas, estábamos esperando que ingrese porque somos aproximadamente 20, 21 personas que están ahí invitadas a ti y realmente, bueno, quería hacer una pequeña introducción tuya. Les mandé a todos por anticipar una nota que me pareció muy interesante tuya, que es de La Nación, donde cuento un poco quién sos. Te diré que estoy un poco nerviosa, porque para mí es un honor tenerte a vos en este vivo. Vos sabés que yo soy así. Bueno, primero de todo, agradecerle a nuestro común amigo Leo, que es el que ha hecho posible nuestra amistad y que nos ha conectado, que Leo está presente en el Zoom. Así que, primero de todo, Leito, muchas gracias por permitirnos tenerlo a Mario y conocerlo, y a mí permitirme conocer a Mario. Y realmente te quiero decir que es un honor para mí presentarte. Sos una persona que, a ver, no me alcanzarían las palabras para decir el respeto que yo te tengo un gran respeto como profesional y como ser humano. Quiero que todos los que están escuchando lo sepan, y los que me conocen ya lo saben porque hablo con palabras especiales hacia vos. Escucharte para todos los he invitado a los que están, son pocos, podríamos invitar a cientos de personas, pero decidimos hacerlo muy cerrado. Va a haber, te cuento, hay gente de fútbol, hay gente de hockey, hay una ex leona, hay algunos directores técnicos, algunos preparadores físicos, alguno que te conoce de preparación física, alguien de tenis y alguien también de la Federación de Voleibol. Así que hemos hecho un mix de gente y bueno, y la verdad es que yo quería que los demás te conozcan, que cuentes un poquito, sé que estás dando tus cursos, todo, pero que cuentes un poco cuál tu sistema, qué es el sistema de entrenamiento funcional, cómo funciona, por qué llegaste a esto, porque bueno, sos un especialista en las neurociencias y la realidad es que nos gustaría yo que me calle la boca y que hablaras todo vos y que después te hagan algunas preguntas si es posible. Muchísimas gracias, Daria. Qué amable, qué atenta. Y la verdad, también agradecerle a Leo el haber establecido el puente. Gente tan capaz, tan linda. Leo, ¿cómo estás? Pablo. También Pablito Blanco, ahí lo veo. ¿Cómo estás, Pablito? Sí. Qué placer. Y a todos los demás, la verdad, un gusto inmenso. A ver, ¿cómo podemos, sabemos que son 40 minutos nada más, propongo, Daria, que lo aprovechemos al máximo desde la interacción, puede haber otros encuentros. Sí. Solamente dos o tres puntitos nada más que pueden dar pie a la interacción, porque de hecho lo que diga en una de esas no genera interés de acuerdo a las inquietudes de cada cual. Recién corto una reunión con que éramos 6 nada más, Daniel Castellani estaba. Así que estuvimos hablando de todo lo que eran las capacidades cognitivas aplicadas al voleibol. Recién, justo corté para arrancar con ustedes. Entonces, bueno, muy resumidamente, a lo que me dedico actualmente tiene que ver con todo el entrenamiento protector y la readaptación funcional y también las otras facultades, como las podemos llamar cognitivo-motoras. En eso estoy dedicado directamente al trabajo con deportistas y el asesoramiento en clubes. Hace, podríamos decir, bastante tiempo que no me dedico a la preparación física integral, sino en el complemento que tiene que ver con la salud del deportista y la recuperación y la puesta de nuevo en el campo de juego. Y las neurociencias, en definitiva, a ver, son un marco de fundamentación. Nadie hace neurociencia. Es decir, puedo explicar lo que sucede desde distintos niveles de organización de la motricidad. Tuvimos en el siglo XX una fuerte impronta descriptiva del nivel subcelular, metabólico. Todo era enzimas, lactato y demás, lo cual estaba muy bien, pero no es el único nivel de enunciación, de fundamentación de lo que sucede en el movimiento humano.
la neurociencia aporta un marco de fundamentación, pero nadie hace neurociencia, claro. Sí podemos hacer entrenamiento cognitivo-motor, y el entrenamiento cognitivo-motor tiene en la neurociencia cognitiva un marco de referencia, claro, un respaldo para describir lo que sucede de evidentemente mucho mayor poder que otros niveles de organización fisiológica de la motricidad. Por lo tanto, cuando muchas veces escuchamos que están haciendo neurociencias, en realidad nadie puede estar haciendo neurociencias, claro, puede eventualmente estar entrenando algunas propiedades motoras desde un marco de fundamentación neurobiológica. ¿Se entiende la idea como tal? Si estoy entrenando la visión periférica, la central, la memoria, la atención, la resolución, que es de la toma de decisiones, en definitiva estoy haciendo eso, estoy entrenando eso. Y desde la neurobiología lo puedo fundamentar. Y tiene mucho más sentido fundamentarlo desde ahí que fundamentarlo desde los otros niveles de organización biológica de la motricidad a los cuales estamos acostumbrados. Eso como un pequeño marco referencial global. Y con respecto al tema de protección y lesiones, que es lo que más estoy haciendo ahora, tratando de desprenderme de la impronta tan fuerte que tuvimos durante muchos años de la biomecánica y tratar de incorporar las grandes leyes del control motor a la biomecánica. ¿Se entiende la idea? Totalmente. Con respecto al tema de, claro, la comprensión del movimiento humano y las lesiones. Siguiendo mucho la tesis de Franz Bosch, que entiende que son tan importantes como las leyes de biomecánica, las grandes leyes de regulación neurológica del movimiento humano para crear y diseñar propuestas que protejan más al deportista. Entonces, ese fue los dogmas de Daria con los que nos formamos, esos mandatos que heredamos cuando escuchamos grandes autoridades en los congresos y demás, crean tendencias en nosotros, conductas que nos cuesta años sacarnos de encima. Claro, o sea, son proyecciones muy prolongadas. Y a mí me ha costado mucho desprenderme de esa impronta subcelular y biomecanicista para la incorporación de modelos de control motor, fundamentalmente el estudio del control motor, que estamos llevando actualmente a la práctica en el diseño de programas protectores. Eso un poco para la introducción. Y lo último, ya antes de empezar el diálogo con todos, también vengo de una fuerte tradición de los modelos lineares, reduccionistas, unicausales, de las ciencias duras, con que tanta impronta tuvieron en todo nuestro proceso formativo en Argentina, de asociar un efecto solamente a una causa, para dejar que te invada la lógica de los sistemas dinámicos y la complejidad, la lógica de la no linealidad para entender los fenómenos motores. Eso costó mucho más sacarte de encima que todo lo demás, porque veníamos de una impronta muy reduccionista lineal de atribuir un efecto a una causa única. Si este sujeto se rompe los isquios es porque le falta fuerza o flexibilidad, y no se veía otra cosa. Claro, si este sujeto falla, se debe a tal aspecto biomecánico, lo que sea. Romper esa estructura de la linealidad me ha llevado mucho trabajo, pero creo que el fruto de entender la complejidad, o intentar comprenderla, de la multifactorialidad, ha sido mucho más rico que la linealidad a la que estábamos acostumbrados antes. Es decir, llevándolo a un modelo mucho más integrado, totalmente, es decir, buscando un modelo en el cual no le echamos la culpa, bajando las palabras más, no le echamos la culpa a que el isquio se rompió por esta sola causa, sino que hay una causa mucho más compleja y mucho más integrada en su mano que lleva a esa rotura del isquio en general. Y la recuperación tiene que ser de la misma manera, no puede ser tomada directamente solamente desde un punto de vista, porque también vemos que las operaciones operan rápidamente, se opera, se hace un cruzado o lo que sea,
y después la recuperación siempre es larguísima, siempre es complicada, siempre tenemos. Ahora, desde lo que vos ves, como antes que dejar a todos los demás a que te vayan preguntando, que iría viendo, desde que lo que vos ves en nuestro deporte, fundamentalmente yendo profundamente a nuestro deporte, vos estás trabajando mucho en fútbol, has trabajado en tenis, has trabajado en todos los deportes. Es decir, ¿qué es lo que ves como falencia más importante en este momento de los trabajos en equipo? Creo que me atrevería a decir algo específicamente muy de nuestro país, de un problema o probablemente una falencia que detectamos más que nada en nuestro país. Me parece que, a ver, aprendemos Daria por mímesis, claro, por un efecto empático muy fuerte, emocional, con la persona que más nos impacta. Esa persona que más te impacta, a la que te adherís empáticamente, te comunica y de alguna manera te contagia una cosmovisión. ¿Se entiende la idea? Una mirada y una interpretación del fenómeno que lleva mucho tiempo desprenderte de ella. ¿Se entiende la idea como tal? Entonces, ¿qué es lo que percibo? Argentina adhiere durante demasiado tiempo a ciertas cosmovisiones, a ciertas modas, y nos cuesta mucho reciclar los modos y las tendencias y los modelos. Es como que nos llevan, vos vas a, qué sé yo, lo veo en el deporte europeo. Hay una dinámica de renovación de los problemas, las discusiones y los temas, y no están tanto tiempo atados de pronto a un mismo modelo de trabajo. Tiene una dinámica de renovación mucho más grande. Yo lo que veo es que en Argentina nos atamos a modelos durante demasiado tiempo, nos cuesta mucho la renovación. No sé si por inseguridad o por qué, pero estamos demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo nos llevó, qué sé yo, algunos modelos, lo del lactato? Años y años. En otros lados se renuevan más rápidamente. Por lo tanto, creo que en Argentina tendríamos que tener, me parece, una flexibilidad, una dinámica mayor por la incorporación de modelos que en otros años, en otros lugares son mucho más transitorios que en el caso nuestro. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta ya armada ahí que alguien quiere preguntar directamente? Arranquemos con algo. Leo, saca desbloquea el micrófono. Estaba esperando que me habiliten. Buenas tardes, Marito, un gusto. Rápidamente, bueno, yo estoy en el deporte, en el tenis, y rápidamente me vino a la cabeza decirme o explicar lo que vos interpretes, de que Argentina tuvo históricamente un modelo muy fuerte, que fue el de Guillermo Vilas. No solamente la forma en que jugaba, sino la cantidad de horas para llegar a lo que fue la excelencia para él, y a una forma de entrenamiento que, digamos, fue replicada automáticamente, y que, fíjate vos, la mayoría de nuestras generaciones pasadas se retiraron todas por lesiones. Casi ninguno pudo decidir cuándo retirarse. ¿Pensás que está relacionado con lo que estabas hablando? Gracias. No, por favor, Leo. La teoría de la complejidad nos enseña que todo no es igual a la suma de las partes, sino que es algo completamente distinto a las partes. Por lo tanto, cuando tú descompones en un sistema complicado, tú desarmas y rearmas y queda igual. Una bicicleta es un sistema complicado. La desarmo, la rearmo y queda igual. Le falta una pieza, no puede funcionar. El ser humano es un sistema complejo. Y los procesos de entrenamiento son sistemas complejos. Si los desarmo y los quiero rearmar, nunca quedan igual que antes. Por lo tanto, nunca puedo esperar que la replicación de un modelo en un contexto distinto te dé el mismo resultado que otro. ¿Se entiende la idea como tal? Eso por ahí puede explicar por qué muchos cuerpos técnicos que son exitosos en un contexto, cuando quieren replicar el modelo en otro contexto, el producto final no es lo mismo al producto final anterior. Porque los procesos de entrenamiento son complejos, no son complicados. Claro, las estructuras inanimadas pueden ser complicadas,
pero las estructuras animadas son complejas. Tal cual. Excelente. Excelente. Leandro. Casualmente, luego me leíste en la cabeza, porque realmente lo que quería preguntar era lo mismo. Leandro, Me leíste. Leandro José quiere hacer una consulta. Leandro. No, sí. Buenas tardes, Mario. Hola, Leandro. Mucho gusto. No me conoces, te he ido a escuchar varias veces. Para mí es un placer tener este encuentro y agradezco y celebro la invitación que tuve por Sebastián y la señora, que no recuerdo el nombre, que muy amablemente me invitó. Dario. Bueno, la pregunta concreta, Mario, es la siguiente. La información aferente, para poder canalizarla hacia una vía común, eferente, en cuanto a la toma de decisión, ¿es específica del contexto en el que se entrena? Si fuese así, ¿por qué apelamos a veces a ejercitaciones de pseudo laboratorio o en gimnasio, cuando la especificidad del deporte, sobre todo aquellos de situación, demandan una batería de información que responde al contexto, jugadores que intervienen, espacios que uno observa, el terreno, las técnicas que uno va a utilizar, en fin? Esas estructuras cognitivas, digamos, y neuromotoras, ¿se dan en el espacio de laboratorio, llámese gimnasio? Esa es la pregunta, Mario, no sé si me pude explicar bien. Excelente, excelente. Daria, ¿podés silenciar el micrófono? Porque se filtra como un ruidito de afuera, no sé si todos ustedes lo escuchan. Como si hubiera sonido de una televisión o algo. Se puede silenciar, ahí María José silencia todo. Claro, María José, silencialo y ahí creo que se escucha mejor. Entonces, primera distinción técnica muy buena, Lea, que acabas de hacer. ¿Cuál es la diferencia entre una información aferente y una affordance? El affordance, el concepto que viene de la teoría ecológica de Gibson, implica, digamos, la información aferente más el significado que le da el sujeto. Y el significado que le da el sujeto, consciente o inconsciente, es algo estrictamente individual. El affordance implica una significatividad mucho mayor a un simple estímulo aferente como tal. Vamos a la segunda parte de la inquietud. Categorías de especificidad. ¿Estamos hasta ahí? Hablemos de categorías de especificidad. El entrenamiento cognitivo-motor puede tener claramente, y esto lo veníamos hablando también bajo las mismas inquietudes con Daniel Castellani, estas grandes categorías. Vos podés tener la primera categoría de entrenamiento cognitivo-motor general, que no necesariamente es ni en laboratorio, claro, puede ser en sala y en campo de juego, pero que no de alguna manera contempla la especificidad del deporte, ni tampoco las limitaciones individuales de cada jugador. Segunda categoría de especificidad, que ya contempla la especificidad del deporte, claro, las situaciones propias del deporte, pero todavía no contempla las limitaciones individuales del jugador. La tercera categoría de especificidad, claro, la última capa de la mamushka, es aquella que contempla para el entrenamiento cognitivo-motor los problemas particulares de cada jugador. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, procesamiento por mi cuerpo derecha o izquierda, faltas reiterativas, por lo tanto la necesidad de entrenar la inhibición de la falla. Claro, teníamos en Atenas un chico, Joaquín Layan, el chico más alto de la liga, 2.18, pero siempre antes del tercer cuarto llegaba a 5 faltas. Hicimos un entrenamiento inhibitorio, ¿se entiende la idea? Eran ejercicios donde él tenía que programar la falta, pero a último momento una señal llevaba a que la inhiba. Carmelo Pitera señala la importancia del entrenamiento de la inhibición como facultad cognitiva. ¿Se entiende la idea? Ejemplos de entrenamiento de visión periférica de acuerdo a campimetría visual o, por ejemplo, y esto es muy importante, el estudio del porcentaje de errores, el análisis de los errores de los deportistas. El análisis del error en el deporte provee elementos para este último criterio de especificidad, esta última categoría de especificidad. ¿Se entiende la idea? El cognitivo motor se puede hacer
En laboratorio, sujeto quieto frente a aplicaciones, creo que la gran mayoría encuentra que no tiene mucha razón de ser. En sala, que es donde podés hacer el general, y luego en campo, donde podés hacer el específico para el deporte, y sobre eso el específico para cada jugador de acuerdo, ya sea a evaluaciones muy puntuales o al estudio de la tasa de errores recurrentes. Son categorías de especificidad. Y esas categorías las podés ir planificando a lo largo, para ir introduciéndolas a lo largo de los distintos microciclos. Perfecto. Gracias, Mario. Sí, No, por favor. gracias. ¿Quién sigue con la pregunta? Con las que quieran, en general. Majo. Ninguno más. Majo, ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? A ver, no se inhiban todos ahí con las preguntas. No, no hay problema. Son lindas. Las inhibiciones. Es el tiempo de las inhibiciones ahí en las preguntas, ¿viste, Mario? Jorgelina, ¿querés hacer una? Bien, Jorgelina es una... Yo, lo que dijiste vos viene con respecto al vóley, yo vengo del hockey, entonces yo que jugaba, te hago una pregunta, porque a las chiquitas yo soy entrenadora y veo estos errores, que siempre les explico un ejercicio de una forma, ya con esto me abriste la cabeza de una manera abismal, entonces vos dijiste recién que explicabas el ejercicio, lo pasabas al campo, y en el campo, ¿cómo corregís el error que están haciendo? ¿Lo corregís de una manera o les das varias opciones? Qué bueno. Vos sabés, Jorge, el tema de licenciatura en Educación Física que hice en la década del 90 fue corrección de fallos. Hoy, si tuviera que hacer de vuelta la tesis, la haría completamente distinta. Pero te voy largando algunas ideas. Primer tema. El tema de conocimiento de proceso, conocimiento de resultado, es un tema que ocupa capítulos en los libros de control motor. Es un tema, más que para el intercambio de opiniones, es un tema que tiene estudios, evidencia. Es un tema de los más bonitos en lo que es aprendizaje y control motor. Conocimiento de proceso y conocimiento de resultado. Evidentemente ahí entran las opiniones a favor de qué vale más conocer, si el proceso o el resultado, y el momento de dar a conocer proceso y resultado. ¿Qué te puedo aportar si puede llegar a servir? Una cosa es señalar el error, claro, y otra cosa es corregir. Corregir implica la creación de una estructura perceptual, ¿se entiende la idea?, que haga del error un proceso de construcción pedagógica, un proceso de creación de nuevas redes, ¿se entiende la idea?, de nuevos aprendizajes que eviten que el primero, el erróneo, emerja. ¿Se entiende la idea? Está bien. Sí. A ver, creo que no se puede corregir un error. ¿Se entiende la idea? Creo que se pueden generar nuevos aprendizajes que por el modo de ser transmitidos tengan una fortaleza tal que reduzca la probabilidad de que ese error emerja con mayor frecuencia. ¿Por qué algunos plantean que en el fondo no podemos corregir errores? Claro, es decir, que las redes, el engrama, ¿qué sería un engrama? Sería un conjunto de instrucciones abstractas que tenemos en el cerebro respecto a cómo generar ensamblajes musculares. Algunos plantean que nunca nos podemos sacar de encima de eso, porque en situaciones de estrés, de alta velocidad, de dolor, reemerge. Entonces algunos han planteado que nunca en definitiva corregimos. Está bien, pero lo que sí podemos hacer es generar nuevos aprendizajes que por su fortaleza, claro, reduzcan la probabilidad de emergencia de esas viejas instrucciones que son improductivas. Pero lo más importante es la creación de una estructura perceptual para oportunidad pedagógica desde el error.
entender que el error, entender que el error, bien como dice Mónica, sácamelo, el error, como bien dice Wolfgang Schulhoff, que es un alemán extraordinario, el error en definitiva es una gran oportunidad de construcción pedagógica. Es la gran oportunidad pedagógica el error. Hay una pregunta de Juan Ignacio Beauty que dice que tiene problemas con audio y pregunta cómo se puede diferenciar si el error es de toma de decisiones o de ejecución. Claro, bueno, ahí va. Lo que puede, es a ver, la falla coordinativa, claro, la falla en la tarea motora puede tener distintos factores causales, claro. El factor causal puede ser, por ejemplo, un déficit en la percepción, puede ser un déficit en la toma de decisiones, ¿se entiende la idea? Puede ser un déficit en directamente el ajuste del acto motor, percibido bien y tomada bien la decisión. Y ahí está la capacidad por parte del equipo de trabajo de identificar cuál es el origen del problema. ¿Se entiende la idea? A veces la persona toma perfectas decisiones, tiene muy buenos ajustes, pero 0,75 de miopía en el tenis ya marca, por ejemplo, dificultades muy grandes en el acto motor, como tal. Y el origen del problema no está ni en la toma de decisiones ni en el ajuste final, sino en la capacidad perceptual deficitaria por ese 0,75 de miopía. Entonces ahí está el tema de evaluar y analizar críticamente la totalidad de factores causales, o la gran parte de factores causales, que pueden llevar a que emerja eso que llamamos error, que en definitiva es la solución que perentoriamente el cerebro dio a la situación. Perfecto. ¿Se entiende la idea? Es decir, por algo el cerebro... Creo que es más que claro la idea. Creo que hay Jorgelina, que es una ex leona, así que que trabaja mucho en formativo realmente. Creo que es muy importante todo el aporte que le estás dando ahí a todos. ¿Qué otra pregunta hay ahí, Majo? Por eso le agrego a Jorgelina, hay muchos que detectan y señalan errores con gran capacidad. ¿Claro? Ahora, grandes elaboradores de procesos pedagógicos para superar, claro, eso que llamamos error, hay pocos. Hay que tejer una estructura perceptual para que la persona advierta el problema y pueda transitar en progresión la solución. Pero solamente señalar el error, hay grandes detectores y señaladores de errores. Están los biomecanicistas, etcétera, etcétera. Constructores de un proceso pedagógico, ya hay una cuestión que acredita otro tipo de virtudes didácticas. Señalar el error es el primer paso. Y hasta en el modo de señalar el error, genero viabilidades o bloqueos para la construcción del proceso de superación. Perfecto. Perfecto. Gracias, Mario. Muy claro. Hago un aporte. A mí en el seleccionado era, no, te dije que no, pero nunca me explicaban el por qué y cómo, ¿entendés? Entonces, ahora que tengo que hacerlo, y con lo que estás diciendo, me abrió la cabeza de una manera abismal. Muchas gracias. Te doy un ejemplo, Jorgelina, vulgar, muy vulgar. No jugué a lo ancho, no jugué a lo ancho. ¿Qué sería estructurar una situación pedagógica? Marcas límites que angosten la cancha. Y sí. No jugué en profundidad totalmente. tan apresuradamente. Bueno, hago la cancha ancha y corta. ¿Se entiende la idea? Marco límites espaciales, más que señalar el error, que es una parte la señalar el error, pero bajo ningún respecto completa el proceso pedagógico de construcción y la superación del mismo. Sí. Absolutamente de acuerdo, Mario. Muchas gracias. Creo que una de las... Daría la idea. Sí, totalmente, y creo que para darle la entrada a otro, mientras Majo evalúa quién es el próximo que entra a preguntar, desde mi punto de vista, cuando tuve mi primer contacto con la biomecánica, era eso, me parecía fantástico, pero todo el mundo hacía análisis de laboratorio, y cuando llegas a la cancha, el entrenador todos los días no tiene solución, porque volvemos a la misma, tiro la pelota, lanzo la pelota, llevo la raqueta atrás,
pero la solución desde la biomecánica, desde mi aporte, mi humilde aporte, cuando yo empecé con el sistema biodinámico, es cómo soluciono, porque el decir cómo está el error es muy fácil. Te decís, wow, qué ojo técnico tiene ese maestro con tanta experiencia. El problema no es detectarlo, es cómo lo soluciono. Absolutamente de acuerdo con vos. Creo que es el punto más tremendo, porque partiendo desde lo que planteó Leo, de que, y ayer lo comentaba en un Zoom también Sebastián Salomón, que es director técnico de las inferiores de Lanús, que está ahí, que decía, estamos acostumbrados a entrenar todo el tiempo, y todos los jugadores, es como que siempre lo único que haces es entrenar sobre un cierto golpe y decir, bueno, ¿cómo lo cambias? Pero la realidad es que si no planteamos soluciones, siempre estamos trabajando sobre lo mismo y terminamos echándole la culpa al niño o el joven que se lesiona, y porque es un flojito, y porque no resistió a todo esto, ¿no? Un poco ahí. Majo, te doy para que ingreses al próximo. Quedan 4 minutos, quiero avisar. Hay una pregunta de Juan Manuel. Juan Manuel, tienes que conectarte el micrófono, si puedes consultar. Y Leo también. Y Leo también, los dos. Hola, buenas tardes Mario, un gusto conocerte y escucharte. Mi pregunta apunta específicamente a cómo podemos evaluar los ejercicios y el trabajo destinado a la atención y a la concentración en contexto de entrenamiento, cuando muchas veces esos procesos específicamente se encuentran con particularidades específicas de la competencia. Muchas gracias. Claro. Entonces, me parece que, a ver, el tema de la evaluación puede haber distintos recursos, ¿no? Desde evaluaciones de tiempo de reacción, tiempo de movimiento, duración de tiempo antes de los errores forzados, bueno, podría haber distintas formas. Desde lo metodológico, es clave ir introduciendo de manera progresiva la situación contextual propia de la competencia con la que el sujeto tiene que lidiar. El ruido lo distrae, en entrenamiento tengo que simular ruidos. Se distrae visualmente en la competencia, poner distractores visuales en el entrenamiento. ¿Vamos hasta ahí? Tiene dificultad para duración de la concentración, dar ejercicios específicos distractores que tenga que él superar. Es más o menos como que, ¿te acordás, Daria, cuando trabajábamos el tema del error? El vector de fuerza promueve el error para que la activación muscular lo evite. Entonces, trabajar ese factor distractor progresivamente en entrenamiento. Claro, como una constricción específica. Perfecto, perfecto. ¿Qué otro? Sí, Leo. sí, recuerdo absoluto. Leo, ¿verdad? Sí, Marito. Estamos acá a 2 cuadras, Leo. Estamos a 2 cuadras y nos vemos por un si Zoom. Ayer, no hubiéramos podido tener la charla por los ruidos de los bocinazos de la marcha. Ah, increíble. Pero aparte nosotros dos somos muy responsables y guardamos la cuarentena, por eso no nos vemos. Marito, a partir de lo que decía Jorgelina, creo que es Grimaldi, que justamente los que somos más viejitos, un poco replicamos los modelos que tuvimos de enseñanza. Pero qué nefasto desde la neurociencia el no. Es decir, cómo y creo que lo expliques vos, porque sos el que sabés, cómo se interfiere el proceso de aprendizaje en un deporte, por ejemplo, como el tenis, y creo que en todo el deporte es lo mismo, donde la precisión, el impartir una cantidad de efecto o alguna decisión táctica, y más específicamente si estamos hablando de corrección de fallos, el trabajar y darle más importancia al papel del hemisferio izquierdo desde el no. ¿Cómo ves esto hoy desde la neurociencia? Gracias. Pero a ver, Leo, tenemos apenas 1 minuto y casi ni vamos a poder avanzar mucho, pero evitar si se corta se puede volver a ingresar, rápidamente, tocando de nuevo podemos volver a ingresar. Tenemos perfecto. así por media hora más. Seguimos después un ratito más. Tocamos nuevamente todos y Majo nos da el ingreso. Perfecto, excelente. Entonces, me parece, Leo, que evidentemente la palabra no, la negación, ya crea un ámbito
de mucha dificultad para todo proceso de aprendizaje y dispone al sujeto que aprende a la defensiva. Por lo tanto, hay, digamos, sin utilizar la negación fuerte, hay otros modos de transmitir. Entonces, hay una idea de Scott Kelso muy fuerte, que la voy a compartir con ustedes. Pueden estar de acuerdo o no, pero a partir de ahí empezar a lo que plantea Scott Kelso es que el objetivo del entrenamiento no es ni desarrollar fuerza, flexibilidad, ni eso puede ser un objetivo secundario o una consecuencia, una cuestión técnica, sino entiende que el objetivo del entrenamiento es atesorar experiencias como soluciones a problemas que emergen frente a presiones contextuales. ¿Se entiende? Por lo tanto, nos depositan lo que llamamos entrenamiento por intención. Claro, todo entrenamiento bajo esta teoría, la teoría de la intención, que muy bien la desarrolla Franz Bosch, supone que de antemano, al iniciar una práctica, se conoce la intención. La intervención que hacemos, por ejemplo, para solucionar un problema, está siempre anticipada por la intención, que es resolver un problema contextual. ¿Se entiende la idea? Lo cual hace de la técnica, la táctica y la estrategia de alguna manera subsidiarias al problema que tenemos que resolver. ¿Se entiende el concepto como tal? Sin dejar de ser importantes, pero subsidiarias y al servicio de este concepto de atesorar experiencias como soluciones a problemas. Lo cual hace del para qué, el enunciado que el entrenador permanentemente comparte con su entrenado o grupo de entrenados. Saber el para qué. ¿Cuál es el problema que tenemos, que podemos afrontar y que tenemos que resolver, el para qué de estas actividades que están en relación con ese problema? Leandro quiere hacer otra pregunta. Mario, bueno, la pregunta es la siguiente, es concreta y básica, pero yo tengo de dudas al respecto. Viendo varias disertaciones del gran Emilio Masabeue, en un par de gráficas muestra el desarrollo de los cráneos a lo largo de la historia. Seguramente lo tenés visto, en volumen el cerebro fue aumentando. El concepto de lo músculo sensorial, que también plantea él, que está en los libros de López Chicharro, si mal no he leído. En resumen, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la adaptación biológica que se genera en función a este entrenamiento neurocognitivo? ¿Hay aumento de la capilarización? ¿Hay mayor sinaptogénesis? ¿Cuál es la adaptación biológica concreta que a mí me permite apoyarme en un sustento teórico real de que esto mejora como tal? Digamos, el aumento de ese lóbulo frontal a lo largo de la historia, ¿esto va por ese camino, digamos? ¿En lo deportivo se relaciona por ese lado también? ¿El potencial de acción o la frecuencia de disparo eléctrico es más fluida, es más viable? Lo he escuchado hasta Stanislav Barach también con este concepto. Esa sería la pregunta, Mario. Son todas hipótesis. Ahora te planteo, ahora te lo preciso, porque tampoco el hecho de que una hipótesis no surge porque sí. Muchas veces las hipótesis surgen a partir de mucho estudio, de mucha intuición. Entonces, en relación al entrenamiento cognitivo-motor, tenemos por resonancia magnética funcional evidencia de activación de áreas corticales inmediatamente después del entrenamiento cognitivo-motor. No sabemos ni la duración ni la adaptación crónica al entrenamiento cognitivo-motor. Claro, como por ejemplo si se produce más sinaptogénesis, más
mielinogénesis, claro, si tenemos más vascularización crónica y angiogénesis de esos sectores del cerebro. Eso no lo sabemos, ¿se entiende la idea? Pero se creía que se sabía de muchas capacidades motoras, que en el fondo no se sabe si tampoco es así. Sin embargo, el sentido común es más fuerte que la evidencia tácita de esas adaptaciones y la decisión de entrenarlo. ¿Se entiende la idea como tal? Por dar un ejemplo, no hay grandes evidencias concretas de casi el 70% de las decisiones de entrenamiento que tomamos. Y las tomamos en función del sentido común de que eso sucede en el campo de juego. Ejemplo, Leandro, sería muy difícil afirmar que no empleamos la visión periférica en deportes colectivos. Sería muy difícil afirmar que no tenemos fijaciones y seguimientos visuales. Es muy difícil de afirmar. Y creo que desde ya el hecho de admitir que eso sucede, por lo menos a nosotros nos justifica para intentar entrenarlo. ¿Se entiende más o menos el concepto como tal? Ahora, a lo que vos estabas diciendo, y el Emilio Mazabeu es una persona que bueno, adoramos porque aprendemos todo el tiempo de él y creo que nuestro gran maestro, nuestro gran impulsor a estudiar estas cosas. Lo que sí puedo agregar es que también tenemos, desde el estudio de la motricidad del siglo pasado, una fuerte influencia de lo que se llama teorías de top-down, ¿no? Que le da a la corteza cerebral un rol hegemónico, entendiendo que es la gran responsable de la elaboración de programas motores que siguen su decurso prácticamente inexorable. Y la teoría de los sistemas dinámicos saca a relucir lo que se llaman teorías del bottom-up, que entienden que el cerebro es uno de los tantos sistemas que interactúan con los demás, y que el cerebro cobra de alguna manera su razón de ser a partir de la organización de la información periférica que recibe. En la evolución, el cerebro es posterior al sistema nervioso. Si hay un micrófono abierto que filtra, ahí está. El cerebro, no sé cuál es, hay un microfonito, ahí está. El cerebro, en la historia evolutiva, surge a posteriori de la evolución del sistema nervioso periférico. Y surge para organizar la multiplicidad caótica que el sistema nervioso periférico aporta. Eso es lo que desarrolla Antonio Damasio en su quinto libro, El extraño orden de las cosas. Lo cual combate de alguna manera un cerebrocentrismo y una corteza-centrismo, en donde en la teoría de los sistemas funcionales, en la teoría de los sistemas dinámicos, todos estos niveles de organización, el periférico, el medular, ganglio de la base y corteza, interactúan de una manera tremendamente dinámica, oponiéndose a la idea de un programa central elaborado por la corteza que tenga poca viabilidad de ser modificado a partir de la información que de la periferia surge o va al sistema nervioso central. Y eso, ¿cómo se traduce en la práctica? En la práctica se traduce a través de una integración del entrenamiento perceptual, el entrenamiento de toma de decisión, el entrenamiento de la memoria. Es decir, no hay ninguna facultad cognitiva que tenga necesariamente que tener más importancia que la otra. ¿Se entiende la idea? Cuando vos ves trabajos de los principales referentes del cognitivo motor, hay algunos que enfatizan exclusivamente la percepción. Y te dirán, si mejoro la facultad perceptual, todo lo demás, digamos, por impulso mejora. Por lo tanto, no habría que entrenar ni ejercicios de programación, toma de decisiones, memoria, atención, porque ya mejorando la percepción, todo el resto del proceso fluye por sí mismo. Es respetable y es muy bueno entrenar la percepción. Podés tener otro extremo, que no le llevan el apunte de la percepción y entrenan, por ejemplo, solo la memoria. En realidad, todo es importante integrarlo de una manera muy dinámica, porque no hay facultad que no sea integrada en el momento de las resoluciones. ¿Alguna consulta más?
yo voy a hacer entonces para ir de alguna manera cerrando, integrando, como una suerte de comunicar digamos, el cómo nos fuimos construyendo como sujetos de conocimiento. Y qué es lo que actualmente influye más en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Toda la década del 80 y 90 tuvimos una fuerte influencia de todos los textos de entrenamiento que venían de las corrientes lineares, claro. Hasta asumimos, por ejemplo, como verdadero el hecho de que si éramos fuertes podíamos resolver todos los problemas, claro, y por lo tanto entrenar la fuerza como la capacidad fundamental. Todo eso, pasamos por todo eso, por todas esas teorías y por todas esas, todos esos modelos unicausales. Arranca este siglo y aparece creo un balde de frescor, digamos, un baño de frescura a todas esas teorías unicausales, que fueron precisamente las teorías de los sistemas dinámicos y las lógicas de la complejidad. A partir del estudio de autores como, por ejemplo, Scott Kelso, Keith Davids, claro, en el Constraint Lead Approach de Keith Davids, integra de una manera magistral la teoría ecológica de Gibson, la teoría de los dos esquemas de Smith y la teoría de Bernstein en un modelo realmente integrativo fantástico que se llama Constraint Lead Approach. Ha sido en este siglo, la verdad, una renovación extraordinaria la lectura de autores, que probablemente haya uno actualmente que integra de una manera magistral a todos ellos, del cual se habla mucho en Europa, que es Franz Bosch, que de alguna manera la producción de Franz Bosch en los últimos 5 años hace tambalear estructuras que teníamos de altísima seguridad. Claro, los cuestionamientos que Franz Bosch plantea desde la teoría de los sistemas dinámicos, tanto para la protección y prevenir lesiones, como para los procesos de entrenamiento de la fuerza y otras capacidades, me parece absolutamente saludable, sin cometer el error de radicalizar a Bosch, que él seguramente no lo querría. Pero la influencia de este tipo de lecturas creo que ha sido de una consecuencia realmente muy, muy buena respecto a lo cerrado que estábamos intelectualmente desde las lógicas lineales. Y que hemos heredado mucho de, profesionales que en las ciencias del entrenamiento, viniendo de su profesión tan positivista, tan experimental, de la cosmovisión de esa profesión, digo verbigracia médicos, que la transmiten a nosotros y que de alguna manera fijaron tendencia durante mucho tiempo. Yo también creí durante mucho tiempo que no entrenábamos personas sino mitocondrias, claro, y nuestra obligación era la reproducción enzimática. También lo creí, porque lo escuché durante años, siendo joven en congresos donde había personas que te impactaban. También creí que si era fuerte, todos los problemas se resolvían. Estamos hasta ahí. Y si podía generar grandes niveles de fuerza, también lo creí. Costó mucha gimnasia intelectual desprenderte de los sesgos, desprenderte de esas cosmovisiones que sin querer te adheriste, probablemente por mímesis emocional con quien te la enseñó. Por eso la gimnasia de la objetividad, la gimnasia de tomar cada posición como una alternativa, la gimnasia de no enamorarte ni de autores, ni de teorías, sino mantener una permanente actitud objetiva y crítica con el derecho al cuestionamiento, ha sido un poco la conquista de los últimos 15 años, o 20 años, claro. La gimnasia de la desobjetivización del conocimiento, o el intento, claro, de la desubjetivización, perdón. El intento de separar el conocimiento
del corazoncito que nos vinculaba y que nos lleva muchas veces a elegir lo que estudias, a los artículos que buscas para demostrar que lo que se opone a tu corazonada está equivocado, esa gimnasia intelectual de la desubjetivización del proceso de conocimiento. Eso ha sido, creo, tremendamente saludable, y que lleva a que inclusive los autores de tu preferencia los cuestiones, te atrevas a estar en contra de ellos, se entiende la idea, ver visiones permanentemente alternativas. Eso ha sido de pronto un poco la mirada que ayudó mucho en el último tiempo. Bueno, Mario, te libramos, te agradecemos profundamente. Quiero decirles que Mario, no lo voy a decir, pero creo que el 31 de mayo estás en un curso aquí en Buenos Aires, pero virtual, ¿no? Está tu visita, ¿no? Con Marcelo Levin, que siempre 5 veces al año vamos a ir con Marcelo Levin a Buenos Aires. Esta vez va a ser virtual, ¿no? No queda otra que hacerlo por esta plataforma, pero sí es muy... Cultivamos realmente una linda amistad con Marcelo. Bien, me parece que para el que le interesa profundizar esto es una gran oportunidad. Son 5 presentaciones que Mario hace al año y yo personalmente creo que es un placer escucharlo y me quedaría toda la noche, pero te libero. Te agradezco desde lo profundo de mi corazón, sabés de mi cariño, sabés de todo lo que te admiro. Esta hora que nos regalaste para mí es oro y Mario, no digo más que agradecimiento y espero que todos los hayan disfrutado lo que yo te disfruté en esta hora. Así que muchas gracias a todos por compartir, a Mario, y nada más que gracias, y por favor no nos dejes abandonados en el deporte, seguí investigando y rompiendo todos los paradigmas, te lo pido por favor. No, un beso grande desde Buenos Aires hacia Córdoba y gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Pásale mi contacto, cualquiera que se quiera comunicar, va a ser un placer. Dale. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Mario. Chao a todos. Un lujo. Chao, Jorge.